cada miércoles es un gusto saludarlos. Yo soy Laura Vadillo y les doy la bienvenida a Invertir Contigo en Latinoamérica. Hoy nuevamente nos acompaña el doctor Gerardo Alberto Alvarado Ruiz. Doctor, muy buenos días. Buenos días, Laura, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. Y regresando al tema que habíamos hablado con él en programas anteriores del neurodesarrollo. Hoy vamos a hablar un poco del neurodesarrollo en niños de 0 a 2 años y vamos a tocar un tema de el diagnóstico y la evaluación del neurodesarrollo con una batería que se llama Validela. Doctor, iniciando en el tema, ¿nos podría hablar de lo que estamos esperando encontrar en el neurodesarrollo regular de los niños de los 0 a 2 años y a lo mejor los focos de riesgo que como padres podemos estar viendo que nos indiquen que el desarrollo está presentando alguna alteración? Bueno, en estas preguntas que me acabas de hacer es muy importante que los padres reconozcan precisamente cuáles son esos signos de alerta de los que deben estar ellos pendientes. Y en el campo pediátrico se utiliza mucho decirles a los papás, por ejemplo, vigilen el desarrollo a partir de la adquisición de ciertas conductas blanco que tiene que hacer. Sobre todo en estos primeros 2 años de vida se centra uno a los aspectos motores. Y entonces le dice, pues el niño tiene que tener sus reflejos de succión, búsqueda y deglución muy buenos. Eso quiere decir que si el niño no come al pecho materno, algo está no muy bien. Porque todos los niños a esa edad tienen esta capacidad de lograrlo. Entonces, digamos que el primer punto de riesgo que podamos detectar en un niño es que no tenga la succión y la deglución adecuada. Que no tenga succión, deglución y búsqueda adecuada. De hecho, la definición de un reflejo primitivo es aquel que utilizamos nosotros para la supervivencia en este momento. Y lo que hace el recién nacido en esa primera etapa es tratar de sobrevivir y para lograrlo utiliza estos reflejos primitivos. No están ahí simplemente para que el papá vea cómo hago caminar al niño o cómo se hace el reflejo de Moro, sino que tienen una función muy específica en él y es lograr la supervivencia. Muy bien. Luego, lo que también señalaba es que el eje director del proceso de los alertas en estas etapas tempranas es el desarrollo motor. Así que lo siguiente que decimos a los padres es que vigilen que la adquisición del control de su cabeza esté presente. Y decirles que además que esto se da en rangos, que no se da en edades específicas, sino que existen rangos de adquisición. Lo que quiere decir que hay niños que pueden adquirir muy tempranamente el comportamiento y otros un poco tardío. Pero que deben de entrar dentro del rango, así que podemos decir que un niño debe controlar su cabeza entre los 3 meses y los 4 meses. Que el niño debe poder rodar más o menos entre los 3 meses y los 5 meses. Que el niño puede tratar de gatear a lo mejor entre los 7 y los 10 meses. ¿Sí? Los rangos son variables porque el desarrollo es algo que no se da de manera sincrónica ni tampoco con ritmos iguales, sino que lleva un ritmo diferente para cada adquisición. En sí es un entorno que se muestra como un paisaje epigenético y en donde el desarrollo motor juega un papel importante, pero impulsa al resto de las áreas. Y entonces a veces dejamos de lado algunas cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, con su desarrollo social, con su desarrollo del lenguaje, con su desarrollo adaptativo. Y es por eso que ahora, en función de la segunda pregunta, debemos estar alertas de qué instrumento nos permite hacer una vigilancia en este contexto más integral. Una cosa más, antes de cerrar esa parte, y es que los padres, para identificar un signo de alerta, tal vez no tendrían que aprender todo, sino tendrían que saber algo. Cuando una cosa no se ve bien, cuando una cosa se deforma, cuando una cosa ya no se ve bonita, estamos enfrente de un signo de alerta. ¿Nos puede poner un ejemplo? Claro, por ejemplo, si tú ves a un niño que está chuequito en su postura, si tú ves que un niño tiene una mano más cerrada y otra abierta, si tú ves que un niño tiene desviación de su mirada, si tú ves que un niño llora con estridor o llora como quejidito, cuando las cosas ya no se ven bien, no se ven alteradas por defecto o por deformación, estás enfrente de un signo.
Doctor, voy a hablar a lo mejor un poco más bajo la experiencia de madres primerizas, pero muchas veces como madres primerizas no tenemos un comparativo de ver qué es lo normal o qué es lo diferente a lo que ya como médicos o como papás de segunda vez o tercera vez ya podemos tener como mayor visión de es que este niño me llora diferente a este, o el ver las asimetrías en los miembros. Vamos a suponer que bien llega con usted una mamá primeriza que no tiene ningún contacto con ningún otro bebé y no tiene un parámetro para ver qué es lo diferente. ¿Qué tips le podría dar así como muy básicos de lo que tendría que estar vigilando? Que sería a lo mejor lo que me decía, la succión, el llanto, sus avances. Por ejemplo, mira, si estás viendo la succión bonita, o sea, el niño succiona de manera continua, sin hacer pausas. Una succión en donde incluso ves como el niño tiene un color normal de su piel, en donde su fascia es una fascia tranquila. Una conducta anormal, dijimos que se deforma o se ve con defecto. Entonces a la hora que ves que el niño está succionando, está escurriendo la leche aquí. Eso ya no se ve bonito, que está escurriendo. O a la hora de que está succionando, ves que el niño se pone moradito de los labios. Eso ya no se ve correcto. O a la hora que succiona, se tarda mucho tiempo para tomar la leche. Entonces ahí empezamos a ver precisamente estos desfases o estos defectos o estas deformaciones que nos dicen. Y eso lo vemos, ahorita lo vemos en el reflejo de succión, pero lo podemos ver en cualquier situación, en la postura, por ejemplo. El niño que siempre tiene su cabeza del lado izquierdo. Y tú lo acomodas del lado derecho y otra vez su cabeza del lado izquierdo. Entonces eso ya está deformando, está alterando el proceso del desarrollo. El desarrollo es un proceso que juega dos condiciones. Una, se muestra alterno, que no es asimétrico, porque luego dicen, no es que sea asimétrico, porque hace más a la izquierda y más a la derecha, no, lo está alternando. Claro. O se muestra, primero se muestra alterno, y la otra es que sigue una ruta de evolución. Entonces los niños siempre evolucionan en un sentido céfalo-caudal. Si tú ves que el niño pasa el tiempo y sigue sin controlar su cabeza, y ya controla muy bien sus piernas y sus pies, ya se saltó parte del proceso y estás viendo un signo de alerta. Entonces la mamá tiene que estar simplemente muy pendiente de que cuando vea una conducta que a ella le parezca, porque ya conoce a su hijo desde que nació, y que ve que en ese momento empieza a hacer algo que ya no es lo que ella siempre estaba viendo, que se está deformando, que se está mostrando con defecto, que se está mostrando con desfase, entonces acudir de inmediato a su médico. No esperar más. Con una sola cosa que vea un signo de alerta puede prevenir que se venga después un síndrome completo de alteración. Ahorita mencionaba usted algo muy interesante. El neurodesarrollo se lleva a cabo cefalocaudal. ¿Cómo podríamos traducírselo eso a todas las mamás que nos están viendo? ¿Cuáles serían como los pasos que tendríamos que ir siguiendo para que pudiéramos definir que mi hijo está en un desarrollo adecuado? No, pues lo que vas a ver es que el niño va a organizar mejor sus comportamientos, primero de la cabeza a los pies, desde el punto de vista de los reflejos. Entonces, sus reflejos más activos van a estar en la cara. Luego sus reflejos, esos son los primeros que puede ver y que se analizan precisamente por el comportamiento de la succión, de la deglución, de la búsqueda. Y si un niño, por ejemplo, se salta el proceso, que decimos tiene muy buena aprehensión, pero sus reflejos de succión, deglución y eso no están presentes como debieran, aunque tenga buena aprehensión, ya se saltó el proceso, ya no está siguiendo la organización. Entonces estás viendo ahí un riesgo importante de alteración neurológica o de alteración del neurodesarrollo. Entonces cuando tú ves esos saltos que ocurren, si estás pensando que lleva esta dirección y de repente ves que está mejor de aquí, o ves que tiene muy buena flexión de piernas, etcétera, pero está flojo de los brazos y los reflejos no están presentes, estás viendo precisamente saltos importantes en la secuencia evolutiva, tienes que pensar en estar enfrente de un riesgo. Ok. Una vez que se presenta el riesgo o que hay una sospecha de un riesgo, podemos estar hablando ahora sí ya de hacer un diagnóstico y poder ocupar alguna herramienta.
Hablábamos al principio que íbamos a hablar de Vanedela. Cuéntanos un poquito de esta herramienta, por favor. Sí, realmente esta primera aproximación, cuando identificas los signos de alerta, cuando ves que el niño tiene estos signos de alerta, independientemente de la esfera o el área en las que se está presentando, tu primera herramienta no va a ser de diagnóstico, tu primera herramienta va a ser de detección, de tamizaje. ¿Por qué digo que no es un diagnóstico? Porque en realidad no precisas nada. Lo único que dices es, ¿tiene o no tiene riesgo el niño? Haces una selección de los casos que deben de ser llevados a pruebas diagnósticas que son más extensas y que son por parte de un equipo especializado. En el caso de las pruebas de tamizaje, habitualmente estas las pueden utilizar personal profesional o la pueden utilizar los propios padres. Si uno los capacita correctamente, los padres pueden convertirse también en observadores de los niños con una herramienta que sea confiable, pero que al mismo tiempo sea amigable para que él pueda utilizarla sin problemas. Y esa prueba de la que te estoy hablando y de la que estoy muy orgulloso porque hemos trabajado desde hace muchos años con ella, es la prueba Vanedela. Es una prueba que se gestó en el interior del grupo en el que trabajo hace los años 80 y ya después en el proceso, bueno, algunos autores se perdieron, desafortunadamente la Benavides ya falleció, otros abandonaron el interés porque su interés se dirigió hacia otros aspectos, pero en el caso particular y el de compañeros como Ivonne, Rolando, etcétera, seguimos trabajando con la prueba y sacamos nuevas versiones. Y esas nuevas versiones nos han permitido encontrar una prueba de tamizaje que sea sensible y específica, porque esa es otra de las características que deben tener todas las pruebas al margen de si son de diagnóstico o de tamizaje, tienen que ser sensibles y específicas. ¿A qué se refiere con que sean sensibles y específicas? Eso es lo que quería que me preguntaras. Bueno, sensible quiere decir que tenga la capacidad de seleccionar a los niños que tienen realmente el riesgo. Okay. Y específica es que también tenga la capacidad de seleccionar a los niños que no lo tienen, ¿sí? O sea, ¿qué quiere decir esto? Que si tienes una buena prueba que es sensible y específica, no vas a saturar el segundo nivel de atención o el tercer nivel, porque nada más estás mandando a los que tienen riesgo, no te estás equivocando. Y si es suficientemente específica, pues también vas a seleccionar bien a los que no tienen el riesgo, por lo que no vas a alargar a los padres imprudentemente, mandándolos también a una situación de diagnóstico. Claro. Entonces, esa es la bondad de que sea una prueba sensible y específica. Y antes se tenía la creencia que eso tenía que ser para las pruebas de diagnóstico, o por lo menos muchos pensaban, no que había creencia, la parte creyente queda en la parte católica, pero ahorita es cuestión de lo que se pensaba. Antes algunos pensaban que solo las pruebas de diagnóstico tenían que ser sensibles y específicas, y ahora sabemos que no, que las pruebas de tamizaje también tienen que cubrir este objetivo. En el caso de Vanedela, ha sido una prueba que nosotros hemos buscado, que además de estas bondades desde el punto de vista de la selección de casos de riesgo, también cubra una parte fundamental, y es que nos dé una visión integral del neurodesarrollo de los niños. Okay. Esa visión integral quiere decir que nos permite analizar tanto los aspectos, si hablamos de una prueba de neurodesarrollo, tiene que analizar tanto los aspectos neurológicos como los aspectos del desarrollo. Porque pruebas de tamizaje hay muchas, pero no todas son de neurodesarrollo. Una, por ejemplo, muy utilizada en el campo pediátrico es la prueba Denver, pero esa es una prueba exclusivamente de desarrollo. Nosotros en nuestra prueba proponemos una visión integral del neurodesarrollo. Así que la prueba consta de 4 formatos, un formato en donde vemos los aspectos físicos del niño en términos de cuáles son los signos, cuáles son los parámetros que pueden ser modificables en el proceso de riesgo, como es el peso, la talla y el perímetro cefálico, que nos habla de un potente indicador de daño cerebral, pero también analizamos el aspecto de la organización neurológica del niño a partir de lo que nosotros le hemos llamado reacciones del desarrollo y que juegan un papel fundamental para que puedan sustentar o ser sustrato de la construcción de las conductas del niño. Por ejemplo, ¿cuáles son esas reacciones del desarrollo? Son desrotación de cabeza, son óptico laberíntico, son paracaídas, son reacciones de, bueno, te las voy a decir por reacciones de enderezamiento, reacciones de defensa y reacciones de equilibrio.
Un niño que tiene buenas reacciones de enderezamiento es un niño que podrá manejar mejor su cuerpo y entonces integrar mejor los aspectos que tienen que ver con las cuestiones sociales, con las cuestiones de su lenguaje, con las cuestiones cognitivas. Un niño que tiene buenas reacciones de defensa va a suceder lo mismo, porque va a lograr dominar cada vez más su entorno, porque va a poder adquirir posturas erectas y a partir de esto manejar todavía un aspecto más integral de este entorno para que su desarrollo avance en todas las esferas. Lo mismo sucederá con las reacciones de equilibrio y más tarde podremos nosotros ver cómo cuando ya el niño puede pararse y puede caminar, su entorno se amplía y con esa ampliación que hace su entorno también amplía su desarrollo. Muy bien, doctor. Vamos a hacer una breve pausa y regresando podemos hablar un poco más de detalle de todo lo que abarca esta prueba y cómo también podemos como padres entrenarnos, aplicarla y dependiendo de los resultados canalizarnos a los diferentes especialistas. Claro que sí, Laura, con mucho gusto. Regresamos a iMakeIt contigo en Latinoamérica. No te despegues. Existe una vasta información histórica sobre lo complejo que ha sido obtener los conceptos que actualmente conocemos de neurodesarrollo, en donde circunstancias sociales, culturales, religiosas y políticas intervienen, incluso llegando a detener el avance de estos conocimientos en diferentes épocas de la historia. Entonces, ¿nos podemos preguntar por qué nos debe interesar el neurodesarrollo y la estimulación temprana? Es simple, por el bienestar de nuestros niños. El neurodesarrollo es un proceso que exige la necesidad de formación, especialmente de profesionales que deseen dedicarse a ello, por lo que te invitamos a participar en el diplomado Estrategias de Evaluación en el Neurodesarrollo. Este diplomado cuenta con 2 modalidades, en modalidad diplomado, que consta de 10 módulos, o modalidad parcial, donde tú podrás escoger qué talleres tomar. El inicio de la modalidad online es el 22 de septiembre, con encuentros virtuales cada 15 días. Te esperamos. Regresamos a iMakeIt contigo en Latinoamérica. Yo soy Laura Vadillo y continuamos con el tema de la prueba de tamizaje Van Edel. Doctor, ¿esta prueba dónde fue creada? La prueba, como les comentaba hace un momento, surge aquí en la Ciudad de México, en el Laboratorio de Seguimiento del Neurodesarrollo, que es un convenio de investigación en coparticipación con la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco y el Instituto Nacional de Pediatría. Fue en los años 80 y voy a ponerle así 84, ahorita no tengo la cifra exacta, cuando se da la primera investigación con este instrumento, un instrumento muy inicial que ha ido evolucionando al paso del tiempo hasta lograr el instrumento que actualmente estamos usando. Ok. Esta prueba, ¿qué es lo que mide? ¿Qué es lo que va valorando? Mira, como les decía, mide los aspectos relativos a la somatometría con mediciones muy específicas, peso, talla y perímetro cefálico. Mide las reacciones del desarrollo, que tienen que ver con reacciones de enderezamiento, de defensa y de equilibrio. Mide 60 conductas del desarrollo que fueron seleccionadas precisamente por ser conductas blanco, que nos permiten guiar, orientar e identificar obstáculos para hacer intervención en los niños de riesgo, y identifica signos de alerta conocidos a través de nuestra experiencia durante el tiempo que hemos usado con el instrumento, más los que hemos nosotros recogido a través de la información de la bibliografía revisada. ¿De qué año a qué año de los niños son candidatos para que esta prueba se les aplique? Esta prueba se puede aplicar a los niños en esta ventana crítica del desarrollo que hemos señalado nosotros, que es del mes a los 24 meses, es decir, del mes a los 2 años de edad. Doctor, ¿quiénes pueden capacitarse para aplicar estas pruebas? Las pruebas de detección tienen una característica, bueno, todas deben de tener esta característica en particular, tienen que ser fáciles,
tienen que ser rápidas para que no consuman el tiempo de consulta. Ahora que vivimos en tiempos muy rápidos y con grandes volúmenes de pacientes, tienen que ser muy rápidas si las aplica un médico. Tienen que ser sencillas por eso, porque si no las puede aplicar el médico, los puede aplicar cualquier integrante del equipo profesional de salud que esté abocado al cuidado del crecimiento y desarrollo de los niños, incluyendo a los padres. Como padre, ¿será prudente capacitarnos para tener estas pruebas? Yo creo que es no importante, es imprescindible que lo haga, ¿sí? Ok, quiero hacer como esta acotación porque muchas veces carecemos de visión clínica los padres, entonces como aplicar una prueba así, sin una capacitación suficiente, podría determinarnos a entrar en un punto de paranoia y ver que nuestro hijo no tiene nada o sí tiene algo y no querer ver. Entonces, como que esta barrera entre lo que sí podemos determinar como papás y no se ve empañada al aplicar la prueba a nuestros propios hijos. Bueno, en realidad la prueba no es tan complicada, por eso es que los padres no se pueden perder mucho. El profesional puede orientarlos durante sus visitas con el niño para ver la vigilancia y uno les instruye para que con una hoja parecida como esta es una guía que nos permite a nosotros decirle a los padres que lo único que tienen que hacer es identificar en cada cuadrito, de acuerdo a la edad de desarrollo. El instrumento nos muestra cortes de edad al mes, a los 4, a los 8, a los 12, a los 18, a los 24. Entonces, si el niño tiene 3 meses, que se fije en la inmediata anterior para ver si el niño cumple. ¿Ya lo logró? Lo que tiene que hacer, y luego checar en la inmediata posterior para ver si el niño está avanzando ya hacia el siguiente elemento. Okay. Ahora, ¿qué tiene que hacer papá? Pues leer la leyenda que está debajo de cada uno de los dibujitos. Los dibujitos lo que hacen es ilustrar lo que dice la leyenda, para que si el niño hace exactamente lo que dice eso, le ponga un punto. En el desarrollo típico, los niños deben de tener todos los cuadritos con un punto, lo que le da la calificación de 10. Okay. Para fines ya de calificación, esa la hace el profesional. Para fines de orientación la hace el papá. El papá no tiene que saber que tiene que darle 10 puntos, 9 puntos, 8 puntos, 7 puntos. Lo único que tiene que hacer es seleccionar lo que está haciendo y lo que no está haciendo, y se la lleva al profesional. Fíjese que no me hizo todas, y entonces ya uno le dice, vamos a tratar de hacer que esto se mejore. Doctor, aquí soñando un poco, ¿esto no podría ser parte en algún futuro, espero que muy cercano, de la cartilla de vacunación? O sea, que venga como una guía práctica para los papás, porque creo que esto nos podría salvar de mucho. O sea, puede ser una medida de prevención fabulosa para cualquier niño de un desarrollo no regular, para poder detectar alguna alteración en el futuro. Sí, se intentó. Ya de hecho se hicieron 2 intentos de cartilla 3, tal vez. Esa es una idea genial que vemos que sí es genial, porque incluso ya tú misma lo estás retomando. Pero desafortunadamente no hubo consenso por otras cuestiones, más de carácter político-administrativo, que por lo que representan estas cosas en lo significativo para el desarrollo de los niños. Hoy tenemos aquí en México, debo hacerlo también público, contamos no solo con Valnedela, contamos con otras pruebas de tamizaje. Una de las pruebas que ahorita está siendo muy impulsada, sin que sea desde mi punto de vista, y no porque nosotros participemos en esta la mejor, es la que se denomina como prueba EDI. Entonces ya ha tenido un respaldo político-administrativo muy fuerte, y quizás es uno de los obstáculos que hemos tenido para lograr que esto se integre en la cartilla. Doctor, hay una duda que creo que tanto como padres de familia como profesionistas podemos tener. Si nos interesa capacitarnos en estas y otras herramientas de evaluación, ¿en dónde podemos hacerlo? Sí, claro que sí. Mira, lo pueden hacer aquí con nosotros. Formo parte de un programa académico que se estructuró con el Instituto Mexicano de Desarrollo Humano, IMETID, y hay diplomados y talleres que tocan precisamente estas pruebas para poder capacitar a los alumnos
primero que las conozcan, que las comprendan y luego poderlos capacitar en niveles de aproximación, primero un nivel de conocimiento, luego ya un nivel para que puedan aplicarla y luego un nivel de estandarización en donde sabemos que ellos han cubierto ya los criterios de observación que hacen que pues lo mismo da que lo apliquen ellas a que lo aplique yo, que ya observamos lo mismo. Ok, ¿esta capacitación está abierta a profesionistas, a cuidadores primarios y a padres, o si tiene un público determinado? No, si hay un perfil, el perfil es para todos los profesionales de la salud que están involucrados con el crecimiento y desarrollo del niño. Y esto quiere decir que va dirigida a médicos especialistas, médicos generales, a psicólogos especialistas, psicólogos generales, a educadores, a profesores, a nutriólogos, ¿verdad? Que quieran, a todos los que están de alguna forma involucrados con el crecimiento y desarrollo del niño y que quieran contar con un instrumento que sea de confianza para poder identificar riesgos durante su desarrollo profesional. Claro, y que aquí quiero hacer una acotación personal. No nada más es una herramienta de confianza, sino que es una herramienta estudiada en niños mexicanos. O sea, que sí nos direcciona completamente en público mexicano y que eso nos da, como población mexicana, una ventaja. Sí, los referentes de observación casi siempre los habíamos estado tomando de pruebas no nacionales, sino de pruebas internacionales. La influencia con Estados Unidos es muy fuerte, entonces las poblaciones americanas, las poblaciones europeas, etcétera, pueden tener una diversidad que no se da tanto en el contexto del desarrollo, sino de la propia cultura. Claro. Y eso hace que muchas de las situaciones tengan que ser modificadas. Te pongo un ejemplo muy claro. En una parte de la prueba dice, el niño bebe de una taza solo. Entonces hay comunidades en donde a lo mejor ni siquiera se conoce bien lo que es una taza. Claro. Y hay otras en donde sí, entonces a veces hay que hacer adecuaciones para poder estructurar la prueba. Vanedela tiene esto, te da la opción de que aunque te pone aquí una taza, te puede decir que hay algún elemento equiparable que puede ser utilizado y con el cual también se le puede dar el punto al niño. Okay. Entonces, sí, Vanedela se estructura en base a conductas blanco que fueron revisadas en población mexicana y que nos da la certeza de que hemos cuidado mucho los detalles que tienen que ver con el desarrollo, pero también con la cultura de nuestra población. Muy bien. Doctor, ha sido un gusto estar con usted y aprender un poco más del neurodesarrollo y sus evaluaciones. Y bueno, esperemos que no sea la única vez que nos visite. Y por favor, ustedes que nos están viendo, si tienen alguna duda, les voy a dar el teléfono de contacto directamente del doctor. Es el 55 54 15 92 43. Cualquiera que necesita una evaluación en su hijo o alguna consulta a nivel pediátrico o una consulta del neurodesarrollo, por favor, con toda confianza, contáctenlo. Y como cada miércoles les pedimos que si estén ustedes, por favor, compartan la información. Siempre habrá alguien que la pueda necesitar. Doctor, nuevamente muchísimas gracias. Yo soy Laura Vadillo. Nos vemos el próximo miércoles a las 11 de la mañana en Imetis Contigo en Latinoamérica. Hasta luego. Gracias, Laura.